Mi madre me culpa por el divorcio cuando mi esposo nos dejó a mí y a mi hijo por otra mujer, porque no hice que el matrimonio funcionara, pero ahora regresa tras 16 años sin hablar porque mi hijo se casa. Hola, tengo 48 años, soy mujer y tengo un hijo de 23 años. Se casará en 2 semanas. Hace unos días, mi madre, que tiene 70 años y con la que no he estado en contacto durante los últimos 16 años, se puso en contacto conmigo porque quería asistir a la boda de su nieto. No hemos estado en contacto porque, hace 16 años, mi exesposo me engañó y solicité el divorcio. Mi madre decidió culparme por ello. Mi exesposo y yo habíamos estado juntos solo un año cuando quedé embarazada. Decidí tener al bebé, pero le di la opción de irse si no quería quedarse conmigo. Estaba lista para ser madre en ese momento, pero él no estaba listo para ser padre, y luego descubrí que tampoco como esposo. Sin embargo, acabamos casándonos debido a la presión de su familia, que quería una relación con su nieto. Así que, se casó conmigo por su familia. Como muchas otras parejas en esta situación, no éramos felices después de casarnos. La vida después del matrimonio fue difícil, ya que mi exesposo estaba constantemente discutiendo conmigo. Luego, cuando mi hijo tenía 7 años, descubrí unos mensajes en su teléfono, y me di cuenta de que me había estado engañando con una amiga durante un año. Eso fue el fin de nuestra relación. Me mudé ese día y solicité el divorcio esa misma semana. En circunstancias como esas, habría esperado que mi familia me apoyara. Mi padre me apoyó, pero mi madre me dijo que regresara con él y tratara de hacer que el matrimonio funcionara. No sé por qué, pero ella creía que mi exesposo había decidido engañarme porque yo era la que no había logrado mantenerlo feliz en el matrimonio. Pensaba que era culpa mía que estuviéramos divorciándonos, y me dijo que era mi deber como esposa hacer todo lo posible para que el matrimonio funcionara. No importaba que él me hubiera engañado, lo que importaba era que aún podíamos olvidar todo esto y tratar de mejorar las cosas para el futuro. Pensé que sus ideas eran arcaicas. Tuvimos muchas discusiones sobre lo que decía, porque creía que lo menos que podía hacer por mí era ser solidaria. En lugar de eso, insistía en que regresara con el hombre que no había podido darme ninguna felicidad ni esperanza para el futuro en los 7 años que habíamos estado juntos. Personalmente, me sentí aliviada de poder dejarlo porque, durante tanto tiempo, la única razón por la que había intentado hacer que funcionara era por mi hijo. Después de que él me engañó y me enteré, me di cuenta de que si me quedaba en esta relación, ni yo ni mi hijo seríamos felices. Sería mejor para todos si termináramos con esta farsa de matrimonio. Mi exesposo y yo estuvimos de acuerdo en eso, pero mi madre no. Después de solicitar el divorcio, mi madre siguió molestándome un tiempo, pero no le presté atención y decidí seguir adelante con el divorcio de todos modos. Al menos mi padre me estaba apoyando, así que no estaba demasiado preocupada. Desafortunadamente, 4 meses después del inicio del proceso de divorcio, perdí a mi padre debido a un infarto. Fue realmente repentino, y en ese momento, mi madre y yo no nos llevábamos bien, porque pensaba que estaba arruinando mi vida al solicitar el divorcio. Cuando mi padre falleció, solo había estado hablando con él y había estado evitando a mi madre durante un par de semanas. Cuando me puse en contacto con ella para ayudar a planificar el funeral y reconciliarnos, me dijo que la dejara en paz y que no quería tener nada que ver conmigo. Me llamó una vergüenza para la familia, ya que fui una de las primeras mujeres en nuestra familia en dejar a su esposo en lugar de tolerar lo que hicieran. Me dijo que era culpa mía que mi esposo me hubiera dejado por otra mujer, porque era demasiado egoísta y nunca me importaba la felicidad de los demás, excepto la mía propia. Con mi padre ya fallecido, la única persona que nos mantenía conectadas se había ido, y con él, no sentí la necesidad de volver a hablar con mi madre después de las cosas que me dijo. Ella había sido horrible conmigo. Después de asistir al funeral de mi padre, decidí que nunca volvería a verla ni a hablar con ella, y estoy bastante segura de que ella estaba bien con eso porque, después de eso, tampoco intentó ponerse en contacto conmigo. Estuve completamente sola durante el divorcio, porque no soy muy cercana al resto de mi familia, y solo tenía unos pocos amigos que me ayudaron. Una vez que todo se finalizó, decidí comenzar a buscar trabajo fuera del estado, porque simplemente no podía soportar vivir allí más. Por suerte, conseguí un trabajo bien remunerado en unas pocas semanas. Un mes después de que se finalizó el divorcio, dejé todo atrás y me mudé. Tuve la custodia total de mi hijo desde que su padre realmente no estaba interesado. Ya lo había visto venir porque, aunque habíamos estado juntos durante 7 años, él nunca había estado realmente involucrado con nuestro hijo como yo. Tenía derechos de visita, pero nunca los utilizó después del divorcio, aparte de las vacaciones. Incluso esas visitas se detuvieron después de 1 o 2 años. Continuó pagando la pensión alimentaria, pero nunca se molestó en ver a su hijo. No he tenido noticias de él durante mucho tiempo, pero sé por un par de viejos amigos que le está yendo muy bien y está casado con la amiga con la que tuvo la aventura. Tampoco su familia se interesó mucho en mi hijo luego de eso. En cuanto a mi familia,
nunca estuve particularmente cerca de nadie, y ellos tampoco se preocupaban por mí. Así que no he estado en contacto con ellos desde que me fui, y mi madre y yo no hemos hablado en los últimos 16 años. Estoy compartiendo todo esto porque quiero que todos sepan que, desde que mi hijo tenía 7 años, lo he criado completamente sola. He manejado mi trabajo y lo he criado sin ningún apoyo, emocional o de otro tipo, ni siquiera de mi propia madre. Entonces, cuando hace unos días, ella se presentó en mi casa sin invitación, me sorprendió bastante. Ella está bastante mayor ahora, pero yo también lo estoy, y no me alegró verla, así que no le invité a entrar. Cuando le pregunté cómo me había encontrado, me dijo que había preguntado a un par de mis antiguos amigos de la ciudad, y uno de ellos se lo había dicho. Luego dijo que había venido hasta aquí para preguntar si podía ser parte de la boda de su nieto. Me dijo que lo había estado pensando desde que escuchó que mi hijo estaba comprometido, lo cual había publicado en las redes sociales. Supongo que la gente de la familia debió haberlo visto o algo así. Ella sabía que no habíamos hablado en los últimos 16 años, pero sentía que era el momento de enterrar el hacha de guerra y hacer las paces por el bien de su nieto. No estaba segura de cuánto tiempo le quedaba y quería la oportunidad de vincularse con él, aunque solo fuera un poco. Sin embargo, no dijo lo que yo esperaba, una disculpa por todo lo que me había dicho en el pasado. Esperé un poco para ver si lo decía, y entonces podría haber considerado aceptar su solicitud de estar presente en la boda. Pero ella solo me miró sin decir nada, y fue tan frustrante que me reí en su cara y le dije que, no, definitivamente no quería que estuviera en la boda, y estaba segura de que mi hijo tampoco. Le pedí que se fuera porque no quería hablar con ella más, y se fue luciendo muy sorprendida por mi comportamiento, como si esperara otra cosa luego de tantos años. Después de que se fue, decidí llamar a mi hijo y contarle lo que acababa de pasar porque, después de todo, esta era su boda, y él debería tener voz en lo que sucediera. Estaba bastante segura de que él me diría que había hecho lo correcto al pedirle a su abuela que se fuera. Sin embargo, cuando le conté todo, dijo que tal vez había sido un poco demasiado rápida en pedirle que se fuera. No me lo esperaba y me decepcionó que no estuviera de mi lado. Luego explicó que habían pasado 16 años desde que hablamos por última vez, y ninguna de las dos había sentido que fuera necesario comunicarse con la otra, lo cual estaba bien porque lo que mi madre había hecho en ese entonces era inaceptable, y tenía mis razones para no hablar con ella. Pero ahora, dado que ella había hecho el esfuerzo de comunicarse, al menos debería haberla invitado a entrar y tratar de hablar con ella en lugar de decirle que se fuera. Quizás no se disculpó de inmediato, pero eso podría atribuirse a la vejez. Lo mínimo que podría haber hecho era darle una oportunidad para hablar conmigo y tratar de arreglar las cosas. Mi hijo fue quien sugirió que volviera a contactarla y hablara con ella una vez más. Quizás podríamos arreglar las cosas. También me recordó que mi madre está envejeciendo y podría no tener mucho tiempo. Después de que ella se haya ido, no querría arrepentirme de haber dejado pasar esta oportunidad para arreglar las cosas entre nosotras. Por supuesto, me dijo que, al final, tiene que ser mi decisión, pero eso es lo que él me sugeriría. Su sugerencia en realidad parece bastante razonable, pero ha pasado tanto tiempo que no siento ganas de hablar con mi madre. Todo ese dolor y resentimiento todavía está dentro de mí de alguna manera, y no sé si alguna vez podré dejarlo ir. Pero lo que dijo sobre mi madre envejeciendo y no teniendo mucho tiempo también es cierto, y para ser sincera, no sé cómo me siento al respecto. Todo es un caos en mi cabeza ahora mismo, y siento que mi mente está dividida en dos partes en este momento, una que quiere contactar a mi madre y hablar con ella, y la otra que sigue recordándome todas las cosas que me dijo cuando estaba atravesando el momento más difícil de mi vida. Ella nunca se molestó en contactarme en los últimos 16 años. Así que, ¿soy la mala por no querer reconciliarme con mi madre después de 16 años sin contacto? Actualización 1. Faltan solo 4 días para la boda de mi hijo. Hace unos días, después de hablar con mi hijo, decidí que iba a intentarlo y realmente trabajar en reparar mi relación con mi madre. Estaba encantado con la idea y me dijo que estaría allí para apoyo moral y emocional, lo cual agradezco mucho. El único problema era que no sabíamos exactamente cómo ponernos en contacto con ella o si aún estaba cerca. Afortunadamente, pregunté a un par de mis amigos de la secundaria, y uno de ellos confesó haberle dado a mi madre mi dirección porque ella había estado molestándolo sin parar. Así que, al final, se rindió y le dio mi dirección. Luego le pedí que me diera la información de contacto de mi madre, y ella logró conseguirla para mí. Así fue como la contactamos. Llamé a mi madre, y cuando contestó el teléfono, estaba bastante sorprendida de escucharme al otro lado. La invité a cenar y le dije que estaría dispuesta a hablar con ella si aún estaba en la ciudad. Por suerte, no se había ido y planeaba quedarse con la familia de su sobrina una semana más. Ayer por la noche, vino a cenar, y fue realmente incómodo y raro, pero estaba agradecida de que mi hijo y su prometida estuvieran allí para ayudar a aliviar la situación. Mi madre compartió sobre su vida en los últimos 16 años, y yo le conté un poco sobre la mía.
Aparentemente, hace 6 años, mi madre se había vuelto a casar, pero desafortunadamente, perdió a su segundo esposo hace unos meses. Había estado realmente sola en los últimos meses, especialmente después de la muerte de su segundo esposo. Se dio cuenta de que no había hecho lo correcto al alejar a su propia hija. Me dijo que sentía mucho haber sido tan horrible conmigo en el pasado y que no merecía lo que había pasado. Fue bastante surrealista para mí escucharla decir eso porque no esperaba que se disculpara, y todavía no podía creerlo, porque finalmente estaba ocurriendo después de 16 años. Mientras se disculpaba, comenzó a llorar y dijo que sabía que no iba a recuperar esos 16 años y que lo que había pasado era irreversible. Pero aún quería hacer que el resto de su vida contara y hacer algo bien por una vez. Cuando empezó a llorar, comencé a sentir pena por ella. Le dije que ahora que estaba aquí, íbamos a intentar realmente hacer las cosas bien entre nosotras. Sin embargo, no pudo dejar de sollozar. En un momento, tuvimos que abandonar la cena solo para consolarla porque estaba sollozando tan violentamente. Era evidente que había estado conteniéndose durante mucho tiempo y ahora la presa se había roto. Seguía diciéndome que sentía mucho todo, que no había sido una buena madre y que quería disculparse por sus fracasos. Después de un rato, decidí abrazarla para que pudiera calmarse un poco. Luego la llevé al cuarto de invitados para que pudiera acostarse y descansar. Mi hijo, su prometida y yo volvimos a la cena y la terminamos mientras ella descansaba. Mi hijo y yo conversamos y le dije que estaba muy contenta de que hubiera sugerido que nos reconciliáramos o al menos intentáramos hablar. Hasta ahora, las cosas han ido bastante bien. Definitivamente, no será fácil reparar nuestra relación, pero tenemos que empezar en algún lugar si queremos hacerlo, y este es un buen lugar para comenzar. Mi madre terminó pasando la noche aquí, y a la mañana siguiente le dije que recogiera todas sus cosas y se quedara conmigo hasta que fuera el momento de regresar. Aceptó de buen grado, y mi prima y su familia la mudaron. Son primos lejanos, así que no estoy muy cerca de ellos, y honestamente, ni siquiera sabía que tenía familia aquí, pero les agradecí. Me dijeron que estaban agradecidos de que yo me encargara porque, durante los últimos días, todo lo que mi madre había estado hablando era de mí y de cómo había arruinado todo. Creían que hacer que se mudara conmigo durante los próximos días nos ayudaría a reconciliarnos, y estoy de acuerdo. Mi madre no ha vuelto a romperse desde ese día, y las cosas siguen siendo un poco incómodas y tensas entre nosotras, pero sé que está tratando de cerrar esa brecha de 16 años lo mejor que puede. La boda se acerca, así que he estado ocupada con eso, además del trabajo, así que mayormente solo hablamos pacíficamente por las noches. Nuestras conversaciones han sido bastante agradables hasta ahora. Me alegra haber decidido darle una oportunidad porque siento que podría restaurar mi antigua relación con ella. Actualización 2. Mi hijo se casó la semana pasada, y 2 días después, él y su esposa se fueron de luna de miel. La boda fue realmente bien, todo fue excepcionalmente hermoso, y mi madre estaba encantada de estar allí también. No dejaba de hablar de lo maravillosamente que había criado a mi hijo, a pesar de haber estado sola. Dijo que nunca habría podido hacerlo sola si hubiera estado en mi lugar, así que lo que había hecho era realmente digno de admiración. Mi hijo y su ahora esposa han estado juntos durante los últimos 7 años, y eso salió a colación con frecuencia durante la boda. Más tarde, mi madre me dijo que, aunque mi hijo también era hijo de su padre, no podía ver ni el más mínimo parecido con él, y que eso era algo bueno porque había criado a un buen hombre. Reconoció que se había equivocado sobre mi exesposo y me dijo que había hecho lo correcto al dejarlo. Finalmente, explicó por qué había estado tan en contra de la idea de que dejara a mi esposo. Mi madre había sido criada en una familia con ciertos valores, y sabía que sus padres creían que el divorcio no era una solución válida y que se debía luchar por el matrimonio. Ella había sido criada para creer lo mismo, ya que ni siquiera reconocían el divorcio. Yo fui prácticamente la primera mujer en mi familia en divorciarse porque todos habían tenido una crianza similar. Incluso mi padre provenía de un entorno similar, pero su familia no era tan estricta como la de mi madre. Sin embargo, incluso en su familia, el divorcio no era algo alentado. Cuando decidí dejar a mi esposo, no publiqué sobre ello, pero la noticia se esparció porque me había mudado de su casa. La gente de mi familia empezó a chismorrear y le dijeron a mi madre que necesitaba detenerme de dejar a mi esposo porque era un pecado. Una vez que estábamos casados, y no había nada que pudiéramos hacer para revertirlo. La única opción que tenía era hacer que funcionara. Hacían que la infidelidad no fuera un gran problema, porque sus esposos lo hacían constantemente. Pensaban que debía tratarlo como algo que simplemente sucede y no tomarlo en serio. Pero yo no compartía el mismo código moral y decidí irme, lo que creó un gran revuelo en la familia. La gente estaba molesta de que estuviera haciendo algo así, y por eso mi madre seguía tratando de desalentarme. Sabía que la familia me cortaría y hablaría de mí a mis espaldas. De alguna manera, creo que pensaba que estaba protegiéndome de una manera retorcida, pero así no funciona. Las cosas solo empeoraron cuando mi padre falleció.
La gente ya estaba molesta conmigo, y cuando eso ocurrió, aprovecharon para hacer parecer que era mi pecado por el cual mi padre había sido castigado. Mi madre me dijo que un montón de parientes empezaron a lavarle el cerebro para hacerle creer que, debido a que había decidido ir en contra de mi esposo y dejarlo, a pesar de sus consejos, era mi padre quien tenía que soportar el castigo. Mi madre había perdido a su alma gemela en ese momento porque, a diferencia de mi matrimonio, ambos padres se habían amado mutuamente. Ella estaba muy vulnerable en ese momento, y su familia aprovechó eso, volviéndola completamente en mi contra. Por eso empezó a creer que tal vez era en realidad mi culpa que había perdido a su esposo, y por eso decidió alejarme de su vida. Cuando me enteré de todo esto, aunque sabía algo de ello, me sentí enojada y herida nuevamente. Aunque sabía que la familia de mi madre tuvo un gran papel, no sabía lo que habían estado diciendo y por qué. No podía creer que incluso mi madre había creído que era mi culpa que ella hubiera perdido a su esposo en ese entonces. Sentí que quería alejarme de ella nuevamente, pero me dijo que le había llevado mucho tiempo, pero se dio cuenta de que ella había sido la que había metido la pata al creer las tonterías que su familia le había alimentado. Dijo que era completamente su culpa que me hubiera alejado durante tantos años. También me dijo que, después de volver a casarse, su difunto esposo había intentado que hablara conmigo en múltiples ocasiones y había intentado que cortara con su familia tóxica, pero ella había rechazado. Solo hacia el final de su vida, cuando él había caído muy enfermo, se dio cuenta de lo que él estaba hablando y comenzó a reconocer sus errores. Me dijo que realmente quería decirme que yo era más fuerte que la mayoría de las mujeres en nuestra familia, y tal vez todos me resentían por eso. Pero de todos modos, no podemos cambiar el pasado. Ahora que hemos comenzado a intentar arreglar nuestra relación, no quiero dar marcha atrás. Así que mi madre y yo seguimos viviendo juntas, y estamos tratando activamente de reconciliarnos y recuperar el tiempo perdido. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y mi madre sigue viviendo conmigo. Ha decidido regresar al final de esta semana. Las cosas han ido realmente bien. Hemos estado estrechando lazos, y aunque todavía a veces se pone realmente raro y silencioso, hemos estado tratando de no dejar que eso interfiera en nuestra reconciliación. De todas formas, ha decidido regresar por un par de meses para poder resolver todo en casa y luego mudarse aquí conmigo de forma permanente. Sé que muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión, pero ella no está haciéndose más joven, y realmente quiero estar allí para ella. Cuando éramos más jóvenes, cuando era una niña, ella era mi mejor amiga, y poco a poco estamos volviendo a esa relación que solíamos tener cuando era pequeña. No quiero perderla más, así que creo que lo mejor es que ella vuelva a vivir conmigo permanentemente. También he estado bastante sola desde que mi hijo se mudó, así que creo que podría necesitar algo de compañía. Mi madre me ha dicho que va a poner nuestra antigua casa en venta, porque los recuerdos asociados con esa casa son simplemente demasiado difíciles de manejar, y estoy de acuerdo. Creo que es la mejor decisión que podría tomar en este momento. No puedo ir con ella porque tengo trabajo aquí, pero mi hijo ha dicho que regresará en unos días para encargarse de todo. Afortunadamente, mi madre no tiene problemas de salud graves en este momento, por lo que puede manejarse sola por ahora, pero necesita a alguien que esté allí para ella mientras viaja. Una vez que vuelva, también hemos estado hablando sobre ir juntas a terapia. Fue mi prima quien sugirió que lo intentáramos, y para ser honesta, mi madre no estaba muy interesada en la idea, porque es un concepto muy nuevo para ella. Pero le dije que valdría la pena, así que ahora solo tengo que esperar a que vuelva después de que termine todo en casa, y luego vivirá aquí. Estoy bastante feliz con esto porque ella y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntas últimamente, y lo he estado disfrutando mucho. En estos últimos 16 años, casi había olvidado lo divertida e ingeniosa que podía ser cuando quería, solo las partes malas se quedaron conmigo después de nuestra gran ruptura. Pero poco a poco, estamos recuperando las partes buenas. Realmente no sé cuánto tiempo me queda con ella. Si tengo suerte, podría tener mucho, pero cualquier tiempo que me quede, quiero aprovecharlo al máximo. Hemos pasado suficiente tiempo enojadas la una con la otra. Creo que es hora de dejar todo eso en el pasado. Actualización 4. Lamento profundamente tener que compartir una noticia devastadora. Mi madre ha fallecido. Han pasado 5 meses desde que se mudó de regreso a casa para finalizar todo el trabajo que tenía allí y vender la casa. Al principio, no pensaba que le tomaría tanto tiempo venderla, pero me dijo que tenía otras cosas que atender antes de mudarse conmigo. No le di mucha importancia, y hemos mantenido el contacto durante estos 5 meses. A menudo hacíamos videollamadas por FaceTime, y ella empezó a verse bastante enferma. Cada vez que le preguntaba al respecto, me decía que era solo la cámara y que su teléfono tenía mala calidad, lo cual era cierto, así que no lo cuestioné. Luego, hace 2 días, me informaron que había fallecido en el hospital. Tenía una enfermera que la llevó al hospital en medio de la noche, pero no pudo llegar a tiempo. Al parecer,
había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda aproximadamente 2 meses antes de venir a verme. Había estado recibiendo tratamiento, pero la enfermedad ya había avanzado a un estado en el que era demasiado tarde para hacer algo. Así que, durante unas semanas, decidió venir a verme en lugar de continuar el tratamiento porque sabía que iba a fallecer eventualmente y quería arreglar las cosas conmigo antes de que eso sucediera. Nunca me dijo nada sobre su condición porque no quería angustiarme, y después de su fallecimiento, fue su enfermera quien me informó de todo. Todavía estoy tratando de procesar y enfrentar esta pérdida, pero estoy muy contenta de haber decidido darle una oportunidad. Aunque tuve muy poco tiempo para pasar con ella antes de que falleciera, estoy muy agradecida por ese tiempo. Mi hijo tenía razón, definitivamente me hubiera arrepentido si no le hubiera dado una oportunidad. Para aquellos que dijeron que la única razón por la que ella quería arreglar las cosas conmigo a esta edad era porque necesitaba que alguien la cuidara en su vejez, supongo que estaban equivocados. Ella sabía que no iba a sobrevivir y no necesitaba que la cuidara, solo necesitaba que la perdonara y pasar algo de tiempo conmigo antes de irse. Podría haber usado su enfermedad para que me diera lástima por ella, y en su lugar lo ocultó. No me pidió nada en todo este tiempo, y solo quiso mi perdón antes de fallecer. Al menos los que dijeron eso fueron pocos, y la gran mayoría estuvo de acuerdo en que hice bien en darle una oportunidad a mi madre. Estoy organizando su funeral para finales de esta semana y volando de regreso a casa para ello. Han llegado condolencias de parte de su familia, que siempre me odió, pero sé que es todo una farsa, así que realmente no me importa. Estoy contenta con el tiempo que pudimos pasar juntas antes de su fallecimiento, y voy a atesorarlo. Actualización 5. El funeral de mi madre se llevó a cabo la semana pasada, y honestamente, fue una experiencia muy incómoda. La familia asistió, incluyendo aquellos que siempre me despreciaron y culparon por la muerte de mi padre. El ambiente estaba cargado, y aunque algunos intentaron hablar conmigo, no estaba de humor para interactuar con ellos. Sabía que sus palabras eran vacías, llenas de falsas condolencias, así que decidí mantenerme al margen. No quería fingir que todo estaba bien, y simplemente no tenía la energía para lidiar con su hipocresía. El funeral en sí fue bonito, aunque emotivo. Hubo momentos en los que sentí la presencia de mi madre muy cerca, y fue reconfortante saber que, a pesar de todo, logramos reconciliarnos antes de que partiera. Aún así, estar rodeada de personas que contribuyeron a la distancia entre nosotras hizo que todo fuera difícil de soportar. Intenté concentrarme en honrar su memoria, en recordar los buenos momentos que compartimos durante sus últimos meses. También agradezco que mi hijo y mi nuera me hayan acompañado. En parte, este momento no lo hubiera podido vivir si no fuera por su consejo. Después del funeral, me enteré de algo completamente inesperado. Resulta que mi madre me dejó el dinero de la venta de la casa. No sabía que había finalizado la venta antes de fallecer, pero aparentemente lo hizo, y en su testamento, dejó claro que quería que ese dinero fuera para mí. No tengo claro qué haré con ese dinero todavía. Parte de mí siente que debería hacer algo en su honor, algo que refleje nuestra reconciliación. Tal vez usarlo para algo significativo, algo que nos conecte más allá de todo lo que nos separó durante esos 16 años. Actualización 6. Hago esta breve actualización solo para contarles que he decidido utilizar el dinero que me dejó mi madre para algo que creo que es importante, repartirlo entre sus familiares. Ellos realmente necesitan ese dinero más que nadie en el mundo, y creo que esto es una broma. Lo siento, tenía que hacerla, porque había un comentarista que decía que mi familia lo merecía más que yo. La realidad es que una parte del dinero se la he dado a mi hijo, porque fue la persona que me ayudó a reconciliarme con mi madre. Es un dinero que él puede usar para comprar su casa, ya que él y su esposa todavía están alquilando. Además, creo que es significativo para mi madre utilizar el dinero de esta forma, ya que nada de esto sería posible sin él. Si no lo hubiera escuchado no hubiera tenido reconciliación ni dinero, así que pienso que es lo correcto. El resto lo voy a guardar para mi futuro. No hay nada material que necesite ahora, pero tener dinero ahorrado siempre es muy útil.